Muy buenas tardes a todos y a todas. En nombre de Educar Chile, les damos la más cordial bienvenida a nuestro conversatorio, Experiencias de Revinculación, estudiantes más cerca de su comunidad educativa, el que ha sido organizado por Educar Chile con el apoyo del Ministerio de Educación y Fundación Súmate. Antes de iniciar esta actividad, quisiera entregar algunas recomendaciones para la convivencia virtual. Pueden ir contándonos desde dónde se conectan y saludarnos en el chat de YouTube o Facebook. Además, iremos recogiendo sus preguntas en el chat de YouTube y Facebook. Realizaremos una selección de las preguntas más representativas para Jacqueline y Paulina puedan responder al final del conversatorio, para lo cual tendremos un espacio de alrededor de 10 minutos. Les solicitamos no compartir publicidad ni abrir links desconocidos por razones de seguridad. Y recordamos que este es un espacio de cordial aprendizaje para que nos dispongamos a respetar las opiniones de todos los y las colegas. Hechas estas recomendaciones de convivencia virtual, iniciaremos esta actividad con el saludo de Andrea Osorio, directora de Aprendizaje para el Futuro de Fundación Chile. Hola, muy buenas tardes a todas y todos quienes nos acompañan. Una muy cordial bienvenida en este conversatorio. Desde Educar Chile estamos muy interesados en poder invitar a esta reflexión, pensando que toda la crisis que nos ha provocado la condición sanitaria, todos los desafíos que ha sido este retorno a la presencialidad, también hoy nos brindan una oportunidad para reorganizar las dinámicas educativas desde un enfoque más inclusivo. Y qué mejor de aprender de nuevas formas, ¿verdad?, de generar estas dinámicas con mayor espacio para todas y todas, y conocer la experiencia de comunidades muy concretas, como lo vamos a tener esta tarde, que nos van a compartir sus estrategias para poder potenciar estos vínculos y hacer que los espacios educativos sean espacios en que los y las estudiantes se sientan acogidos y dentro de un proceso con sentido y pertinencia para sus vidas. Así que desde ese punto de vista, esperamos que este sea un espacio que nos permita a todos iniciar esta reflexión, entendiendo que estamos en un camino de construcción de un nuevo paradigma y entonces hay que aprovechar todos los espacios y todas las experiencias para poder aprender y gestionar lo mejor posible para el aprendizaje de todos nuestros niños, niñas y jóvenes. Muy bienvenido y espero que tengamos un excelente conversatorio. Agradecemos tus palabras, Andrea. Andrea, quien es directora de Aprendizaje para el Futuro de Fundación Chile y nos pone el foco, ¿no es cierto?, en el sentido y la pertinencia de este diálogo y reflexión. De acuerdo con los datos entregados por el Ministerio de Educación durante la pandemia, desde el 2020, un total de 39.498 estudiantes tuvieron que dejar el sistema educativo escolar. A ello se suman 186.000 niños, niñas y adolescentes que previo a la pandemia ya estaban excluidos de las escuelas, según lo señala el Hogar de Cristo. La necesidad de trabajar para apoyar económicamente a la familia o cuidar a un familiar enfermo son algunas de las causas de este fenómeno que es, por cierto, multifactorial. Hoy, con el regreso a la presencialidad, las y los docentes y profesionales de la educación se han visto enfrentados a una nueva realidad. Ha aumentado el porcentaje de inasistencias y un gran porcentaje de estudiantes no tienen vínculo con el establecimiento, pese a que están matriculados. Surgen entonces interrogantes profundas. ¿Qué acciones podemos realizar para que esas niñas, niños y adolescentes se queden con su comunidad educativa y no queden excluidos de ellas? Y asimismo, ¿cómo garantizamos trayectorias educativas integrales para dar cuenta efectiva del derecho a la educación? En ese marco, queremos presentar a Catalina Opazo, quien a continuación, ella primero que todo es secretaria ejecutiva de la política Seamos Comunidad del Ministerio de Educación y se referirá al eje de revinculación y garantía de trayectorias educativas desde esta política educativa. Catalina, muy bienvenida y por favor adelante con tu presentación. Muchas gracias, Nadieska. Muchas gracias, Andrea, a la Fundación Chile,
a la Fundación Súmate por esta invitación. Un saludo muy cordial a todas y todos los que nos están mirando. Voy a hacer el esfuerzo de presentarles una presentación en este instante para poder contarles sobre la política que estamos trabajando. Espero estar compartiendo. ¿Me pueden señalar de alguna manera? Así es, Catalina, estamos viendo la presentación. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, les quiero contar que desde el Ministerio de Educación hemos tomado la decisión de implementar una política para dar cuenta de los desafíos que hoy día tenemos respecto a la pandemia. Le hemos puesto como nombre a esta política Seamos Comunidad. Y quiero contarles un poco sobre esta. Esta es una política que surge de comprender que nos estamos enfrentando a un desafío gigante, un desafío colectivo, después de 2 años de no presencialidad, donde hemos visto grandes desafíos en dimensiones del aprendizaje, la salud mental, el desarrollo socioemocional, el bienestar de estudiantes, las condiciones materiales y muchísimas de esas. Nos enfrentamos a una catástrofe que podríamos decir de proporciones, que puede tener efectos muy graves en las futuras generaciones, pero también tenemos la oportunidad histórica de pensar que estamos en un punto de inflexión que nos permita un cambio en el paradigma educativo y que nos permita mirar las desigualdades, las brechas que se han generado y hacer frente a ellas desde una perspectiva, desde una respuesta rápida de la emergencia, pero también una perspectiva que sea más estratégica. Por eso nos hemos puesto este desafío de impulsar una respuesta que sea integral y estratégica, decimos nosotros, a las necesidades educativas y de bienestar socioemocional que han emergido en las comunidades educativas durante la pandemia. ¿Ya? También decimos durante la pandemia porque entendemos que estamos todavía viviendo este ciclo pandémico y para eso necesitamos articular una infinidad de recursos y políticas en muchas dimensiones que hemos establecido como fundamentales para trabajar. ¿Ya? Para eso necesitamos un horizonte compartido, un horizonte de trabajo común que se guía desde nuestra perspectiva al menos por estos 3 pilares o principios fundamentales. Uno, que tenemos que pensar en cómo vamos generando una capacidad de adaptabilidad y flexibilidad en el sistema, que particularmente respecto a la temática que estamos trabajando hoy día en este webinar, tiene que ver también con pensar en cómo damos respuestas flexibles, respuestas adaptables a la diversidad de trayectorias educativas que tienen los niños y las niñas en el sistema educativo hoy. Y por otro lado, que tenga una visión sistémica que fomente la participación, el involucramiento de todos los actores y las actrices, y que se oriente hacia un cambio de paradigma educativo que hoy día ya no es solo una necesidad en nuestro país, sino que es una necesidad mundial de pensar cuál es la educación que estamos necesitando para el siglo XXI y cuáles son las necesidades que hoy día, después de la pandemia, tenemos que responder en términos de los aprendizajes que queremos lograr, el tipo de relaciones que queremos establecer, la forma en cómo logramos que las instituciones y todos los miembros de ellas colaboren, participen de una perspectiva no competitiva dentro del sistema escolar, ¿verdad? Entonces, para eso tenemos esta política que les decía, se llama Seamos Comunidad, en la que hemos definido 5 ejes fundamentales, ¿ya? Aquí tenemos arriba el de revinculación y continuidad de las trayectorias educativas y vamos a centrarnos en este principalmente en la conversación de hoy, porque nos llama a mirar cómo pensamos un sistema educativo que se haga cargo de todos los procesos de irregularidad, interrupción, procesos de alejamiento que han ocurrido durante este periodo pandémico y los que venían de atrás, y cómo proyectamos desde ahí la continuidad educativa. Los otros ejes, solo para mencionarlos rápidamente, tienen que ver
con la convivencia y la formación integral. También la salud mental está dentro de ese eje de los estudiantes. El fortalecimiento y la activación de los aprendizajes, para lo cual tenemos un conjunto de acciones respecto al desarrollo de ciertas habilidades básicas y habilitantes como la lectura y la escritura, las matemáticas, también acciones relacionadas a la educación integral, el desarrollo profesional docente y un programa de tutorías que estamos impulsando con estudiantes de pedagogía de universidades de todo el país y con organizaciones de la sociedad civil que tienen propuestas para abordar en eso, ¿ya? Un cuarto eje, perdón, de infraestructura y uno de transformación digital y conectividad, ¿ya? En particular, ¿qué es lo que estamos proponiendo en el eje de revinculación y continuidad de las trayectorias educativas? Algunos antecedentes para poder hablar de eso. Lo primero es antecedentes sobre la desvinculación. Aquí tenemos datos respecto a, o sea, los datos del inicio de este año, de cómo ha aumentado, aunque no de forma tan sistemáticamente, la cantidad de estudiantes que, habiendo estado matriculados el año anterior, no siguen matriculados este año, ¿ya? Eso se llama tasas de incidencia de la desvinculación, antiguamente llamado deserción, o todavía formalmente se le llama así, pero nosotros estamos tratando de entender que esto no es un proceso de una decisión individual únicamente, que es lo que connota la deserción, sino que es un proceso de desvinculación en donde hay una relación que es la que se va rompiendo, y ahí los actores de un lado y de otro tienen un rol, un papel, tienen una posición por la cual esto va ocurriendo, ¿verdad? Y sabemos que cuando un estudiante se va, principalmente es porque no encuentra en el sistema escolar una respuesta que sea pertinente, que sea atractiva, o un lugar que acoja sus necesidades, sus intereses. Eso solo para hacer una nota sobre esta temática de cómo entendemos la desvinculación educativa, ¿verdad? Pero volver a reforzar esta idea de que los números no varían tanto, aumentan en 10.000 estudiantes, que no son pocos, digamos, pero la tendencia no es muy grande. Sin embargo, podemos proyectar que esta situación puede llegar a ser mucho más problemática en los años siguientes. Uno, por las proyecciones internacionales que hemos tenido. Varios organismos están anunciando que, producto de las dificultades que se vienen incubando durante la pandemia, podemos tener un aumento muy explosivo de la desvinculación educativa. Y en segundo lugar, por estos antecedentes que les voy a mostrar ahora, que ya nos hablan de una situación muy problemática, ¿ya? Que es el reto actual para la continuidad de las trayectorias educativas. Durante el primer semestre de este año tuvimos un porcentaje de inasistencia grave, entendiendo esta como una asistencia, menor al 85% de los días de clase efectivos, que aumentó muchísimo, ¿ya? Tenemos comparado en este gráfico datos del 2019 y el 2022. Mientras que en el 2019 teníamos un 33% de asistencia destacada, o sea, estudiantes que van más del 95% de los días a clase, el 2022 bajó a 16%. Y en el otro extremo, la inasistencia grave, que ya era problemática, teniendo un 20% de estudiantes que asistían menos del 85% de los días de clase, en estos 3 meses del año, marzo, abril, mayo y junio, llega al 39%. Sabemos que una parte importante de esto se explica por las razones sanitarias específicas, ¿verdad? Situaciones de cuarentenas de algunos cursos, las enfermedades respiratorias que vivimos a finales del segundo semestre y que nos llevó a tener que tomar la decisión de parar una semana antes para restringir la circulación viral, situación que sabemos que fue efectiva para el objetivo que se había propuesto. Pero no es solo eso, sino que sabemos que también hay situaciones que tienen que ver con una creciente desvalorización por la presencialidad y por la asistencia a clase, y porque hay un porcentaje importante, un 10% de estudiantes que han asistido menos del 50%, o sea que son estudiantes que podríamos decir que están prácticamente desvinculados del sistema escolar, ¿ya? Y eso nos preocupa. Entonces, ¿qué estamos haciendo?
Desde la política de reactivación educativa integral tenemos 3 líneas. Una que tiene que ver con mejorar, hacer más robustos los sistemas de monitoreo de trayectorias educativas que tenemos en el sistema educativo, y eso implica tener información disponible, que esa información llegue de forma oportuna y que además esa información permita tomar acciones, ¿verdad? Y que también las mismas comunidades educativas en los territorios se construyan sistemas de monitoreo que no solo tengan que ver con información cuantitativa, sino que con un seguimiento de la historia escolar, la vida de los estudiantes y sus familias y poder entender cuál es el devenir de su trayectoria educativa y levantar las alertas cuando sea necesario. ¿Ya? En segundo lugar, un programa escolar y territorial de revinculación y acompañamiento de trayectorias educativas, sobre todo de quienes se han desvinculado del sistema escolar o están en proceso de desvinculación en una perspectiva territorial que nos permite identificar los distintos trayectos que puede seguir un estudiante que necesita retomar o encontrar un camino para su trayectoria educativa, y una línea de apoyos educativos para la continuidad educativa de aquellos que están teniendo una asistencia irregular o alguna otra necesidad de apoyo, ¿verdad? Y dentro de eso en particular, hace un par de semanas, desde el Ministerio lanzamos el Plan de Promoción de Asistencia y la Permanencia Escolar, que tiene 4 ejes o 4 líneas, ¿ya? El primero tiene que ver justamente con la primera línea que les mencionaba antes, que tiene que ver con información y orientaciones para que los equipos escolares, los sostenedores y los espacios territoriales también cuenten con información sobre ausentismo y desvinculación educativa. Ya les voy a contar que mandamos un reporte a cada una de las escuelas, liceos, jardines, a todas las escuelas y liceos del país. Luego, un componente que tiene que ver con un compromiso por la asistencia y la permanencia educativa, donde requerimos que todos los actores se involucren en un esfuerzo conjunto para mantener y volver a traer a aquellos estudiantes que están en proceso de desvinculación. Una tercera línea de recursos educativas y redes de apoyo en educación parvularia, escolar y de personas jóvenes y adultas, con materiales, con este programa de tutorías que les mencionábamos y con procesos formativos también para docentes y equipos profesionales de los establecimientos. Y una cuarta campaña comunicacional en donde estamos invitando a asistir a la escuela y a valorar el proceso de permanencia y de presencialidad en el espacio escolar, ¿ya? Ahí tenemos una foto del ministro presentando este programa. Y en particular les quería contar de este seguimiento y monitoreo que les decía. Estamos entregando este reporte que se va a entregar de forma bimensual a todos los establecimientos, donde indicamos cuál es la nómina específica de estudiantes que han tenido asistencia irregular. El primero fue con los datos de marzo y abril, y además de los estudiantes que, habiendo estado matriculados el 2021, no volvieron a su escuela y a ninguna otra el 2022. O sea, no se encuentran matriculados en ningún establecimiento del país. Y frente a eso, hemos invitado y hemos pedido a cada uno de los establecimientos educativos que creen un plan de acción que tenga, por un lado, un énfasis en el acompañamiento y el aprendizaje integral de aquellos estudiantes que están presentando mayores dificultades. Aquí es muy importante que los promedios no son lo importante en este minuto, sino que son las miradas específicas sobre la trayectoria particular de cada uno de los y las estudiantes, ¿ya? Acciones que nos permitan promover la valoración de la asistencia y la confianza en el retorno, ya sean estas de condiciones sanitarias, de condiciones de convivencia. Para eso tenemos también un conjunto de acciones que por el tiempo no los vamos a detallar ahora, pero para apoyar la salud mental y la convivencia dentro de los establecimientos. Y por último, una lógica de trabajo articulado con el intersector y las redes territoriales y locales. Nosotros creemos que las situaciones de asistencia irregular a veces no se resuelven en una sola escuela o en un solo liceo, sino que requiere la participación de otras instituciones que acompañen a la familia en las distintas necesidades que puedan existir. Y
eso es lo que les quiero presentar por hoy día y dejarlos invitados a que nos sigan en seamoscomunidad.mineduc.cl y insistir en la necesidad de mirar la situación de cada uno de los estudiantes y las estudiantes. Esa ha sido nuestra perspectiva en este tiempo para poder identificar cuáles son las causas, que son muy personales en muchos casos, que van generando estos procesos de descontinuidad educativa e invitarlos a que puedan proseguir en su camino, entregándole las orientaciones, los materiales, los recursos, los apoyos que sean necesarios para cada uno y cada una. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Catalina, por esa presentación que además nos permite situar los desafíos a corto plazo y las metas más estratégicas respecto de cómo entendemos los procesos de vinculación y de trayectoria, ¿no es cierto? No solo de cursos, no solo de asignaturas, no solo de departamentos así como fragmentados, sino que toda la trayectoria educativa en la vinculación con la comunidad y con su propio proceso educativo. Así que estamos todos ahí con el hashtag Seamos Comunidad y con estas acciones. Y vamos a continuar este diálogo insumando, ¿no es cierto?, este conversatorio con dos directoras de establecimientos educacionales muy destacadas y el valor que tiene entonces compartir desde esa experiencia, la riqueza de la experiencia en cada uno de los establecimientos. Me toca presentar a Paulina Vivanco, quien es directora del Colegio Betania de la Granja, pertenece a la Fundación Súmate, trabajan con modalidad diurna, 2 años en uno, cuentan con educación básica, educación media y con talleres y certificación de oficios. Tienen una capacidad, o sea, una matrícula actual de 260 estudiantes. Paulina además es profesora de educación general básica, es magíster en currículo y proyecto educativo y lleva más de una década trabajando en contextos de alta vulnerabilidad con niños, niñas y jóvenes con diversas experiencias de exclusión. Y también presentar a Jacqueline Retamares. Jacqueline es directora del Liceo Bicentenario Pablo Neruda de Arica, que es una institución educativa que imparte enseñanza técnico-profesional mediante las especialidades de cuidado de enfermería, electrónica y minería. Jacqueline además es profesora de Estado en castellano y magíster en gestión educacional, posee una vasta trayectoria como docente de aula y jefa de la UTP, y desde el 2015 es directora del Liceo Bicentenario de Arica tras asumir por la alta dirección pública. Así que contamos con realidades desde distintos lugares y en modalidades de enseñanza. Paulina y Jacqueline, sean ambas muy bienvenidas y vamos a ir inmediatamente a una pregunta para abrir la conversación. ¿Cómo fueron ustedes en sus respectivos establecimientos educacionales retomando? ¿Cuáles fueron las acciones, los focos con los que comenzaron a retomar la presencialidad desde el 2021 y con qué se encontraron? Paulina, ¿quisieras partir? Sí, ningún problema. Primero que todo, saludarles, muy agradecida de esta invitación. Humildemente me presento frente a ustedes. Creemos que hoy día seguimos construyendo todos los días una escuela distinta y desde ahí la humildad, porque yo creo que esto es un proceso de inversión de muchas acciones para mirar más adelante los frutos. En relación a la pregunta que tú señalas, nosotros creemos como comunidad que hicimos un trabajo previo a la presencialidad importante, previo, que era el foco no estuvo puesto en el contenido, en el aprendizaje mismo, de lo curricular, sino que más bien el no perder el contacto con cada uno de los estudiantes que estaban matriculados en ese año en nuestra escuela. Y que era bastante complejo porque en nuestro contexto los chiquillos cambian de domicilio, cambian de números telefónicos permanentemente, y en un despliegue completo con el equipo estuvimos ahí en un sistema como de apadrinamiento de 1 a 1, con una ruta de acompañamiento semana a semana y de llamado a cada uno de los estudiantes y la pesquisa de algunas alertas importantes para poder seguir acompañándolos y se siguieran vinculando con el espacio educativo. Desde ahí fue como del soporte y la contención principalmente socioemocional. Eso fue como todo el primer año y entre nosotros mismos, o sea, mirándonos en un contexto muy adverso y nuevo, muy desafiante.
Y después la vuelta ya presencial, según también las orientaciones ministeriales, fue muy paulatina, fue en sistema de turnos, donde los procesos se dividieron en días parcelados para acompañar. Los niños no venían todos los días por la forma de nuestras condiciones y venían 2 o 3 veces a la semana de acuerdo a los niveles donde estábamos priorizando el foco. Desde ahí comenzamos toda esta dinámica de poder reencontrarnos. Esa fue como la primera parte de volver a vivir la magia de la escuela. Y sí, lo que más estábamos convencidos en ese minuto, que la magia presencial de verdad que era impagable. Entonces, desde ahí, el primer trabajo fue conocer y reconocernos, porque había una nómina importante de estudiantes que nunca habíamos visto su cara. Sabíamos que existían, que estaban, pero tuvimos el primer año muchas dificultades para las clases online y por eso el acompañamiento fue 1 a 1 en diferentes horarios. Y el volvernos a mirar era, este era el joven, esta era la niña. Y ese fue como el primer acercamiento, mirarnos, reconocernos y decir, volvemos a abrazarnos de una manera muy particular, porque estábamos también con el distanciamiento. Y creo que eso fue como el primer vamos y darnos cuenta que estábamos en pleno proceso de transformación con aciertos, desaciertos, y donde el trabajo colaborativo y la reflexión constante fueron como la tónica de todo el volver. Muchas gracias, Paulina. Es una muy buena fotografía la que nos compartes respecto de cómo comenzó el retorno a la presencialidad. Jacqueline, ¿cómo ha sido la experiencia de ustedes al respecto? Bueno, primero que todo, saludarlos a todas y todos. Agradecer también la invitación que se nos ha hecho y enviarles un saludo afectuoso desde el Liceo Bicentenario Pablo Neruda. Coincido con Paulina que el trabajo para la vinculación actual nace desde el trabajo que fue en la época de pandemia en sí, año 2020-2021, porque en esa época, en el año 2020, también nuestro foco fue la vinculación con el estudiante, y se implementaron diferentes estrategias. También ese trabajo 1 a 1 a través de tutorías, implementamos una radio estudiantil, tutoriales realizados por los profesores, y ese asistir incluso a los domicilios de los estudiantes para dejar una guía, pero también para verlo y para saber cómo está. Y creo que ese proceso del año 2020 fue súper importante en mantener estos nexos de vinculación. Creo que eso fue fundamental, sentó las bases. En el año 2021, nosotros retomamos también, ¿cierto?, en forma paulatina, pero pusimos el foco en las especialidades. Tercero y cuarto medio, ¿cierto?, especialidad, área técnico profesional. También estábamos trabajando con grupos por aforo y fue una gran motivación porque los estudiantes del área técnico profesional ansiaban, ¿cierto?, tener laboratorios prácticos para desarrollar competencias profesionales. Y eso fue un tremendo incentivo para que asistieran al establecimiento y asistieran con una gran motivación por desarrollar esas competencias. Y así fue como fuimos iniciando este proceso a partir del abril del 2021. Muchas gracias, Jacqueline. Es decir, parte de lo que ustedes nos comparten es el trabajo territorial, la revinculación 1 a 1, mucho trabajo previo, el foco en encontrarse, y cómo abordaron el quehacer previo con su cuerpo docente para que efectivamente este fuera el sello del retorno a la presencialidad y no fuera como buenas tardes, aquí están las guías de trabajo y pongámonos comillas, al día. ¿Cómo abordaron el trabajo con el cuerpo docente previo o durante el proceso? Bueno, en nuestro caso, bueno, hubo mucha planificación. La verdad que hubo mucha planificación previa con los distintos equipos profesionales, profesores, asistentes de la educación. En nuestro caso, se diseñó una planificación para marzo y abril en conjunto con la unidad de orientación, de tal manera de desarrollar, en primer lugar, la escuela como un espacio acogedor, pero también desarrollar diversas dinámicas al interior del aula que dieran espacios a la revinculación, tanto desde el reconocernos, desde el conocernos en algunos casos, y mucho espacio para la comunicación, para la expresión de los estudiantes, ¿ya? No ir a las clases en sí mismas de por sí, lenguaje, matemática, historia, sino también, ¿cierto?, espacios dentro de las asignaturas para conversatorios,
para que los estudiantes pudieran expresarse y dinámicas de vinculación. Hubo mucha planificación, ¿ya? Hubo mucho trabajo en conjunto de reflexión. Y creo que eso nos permitió tener una mirada común para poder recibir a nuestros estudiantes. Construyeron visión común para este momento. Paulina, ¿qué compartirías al respecto? Sí. Yo, bueno, también en los procesos de planificación, pero yo creo que un sello que fue relevante en esta previa fue el vivenciar como educadores y como comunidad de adulta lo que nos estaba pasando. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros dedicamos mucho espacio y tiempo de reflexión a poder sentir, expresar y contenernos primeramente como equipo de educadores. Consideramos que los procesos de modelaje surgen desde ahí. Cómo nosotros vamos planificando actividades para contener al equipo de adultos, de todos los profesionales de la escuela, para que ellos de esa misma manera después puedan contener a otros. Yo creo que ahí fue una clave el 2020 en el proceso de decir, estamos en una nueva etapa, comprender y reflexionar que el proceso de pandemia, de alejarse de la escuela, es único, irrepetible y muy personal. Por lo tanto, no podíamos nosotros traer quizás una mirada exclusiva para poder trabajar con los estudiantes, sino que a partir de todas las experiencias personales, adultas, puestas al centro, nosotros pudimos tener una visión y una mirada mucho más flexible para poder después recibir a los estudiantes. Entendiendo que el modelo que nosotros estábamos desarrollando de un horario con una estructura un poco más rígida quizás, debía cambiar. Porque el profesor del 2019, 2018, no era el mismo profesor que iba a volver ahora. Y de la misma manera, los estudiantes tampoco iban a ser los mismos. Incluso el cambio en ellos iba a ser mucho más complejo porque los factores de riesgo estaban mucho más agudizados también en este periodo. Y desde ahí nosotros, el centro fue entender o tratar de ponernos en el lugar, porque también es un ejercicio complejo, el que se haga realmente vivencia eso, en ponernos en el lugar de los estudiantes, y fuimos ahí tratando de flexibilizar desde la modalidad de clases, desde los horarios, desde la estrategia didáctica en aula, en procesos de mucha comunidad de aprendizaje y mucha reflexión y co-construcción de diferentes acciones para el desarrollo de todas las actividades de la escuela. Ha habido mucha conversación respecto de que, y Catalina lo mencionaba en un comienzo, que no se trata solo de invitar a estar en la escuela, sino que efectivamente de encontrarse como comunidad, entender que los estudiantes, las y los estudiantes que están fuera necesitan revincularse y es una responsabilidad compartida, colectiva, no es el problema específico e individual de un estudiante. Lo que significa transitar a otra concepción, desde la deserción, ¿no es cierto?, a una trayectoria escolar positiva y la vinculación. Ustedes han hablado que trabajaron con los docentes, nos comparten esa experiencia. ¿Cuál es la experiencia que les parece más significativa en este periodo que ustedes hayan experimentado y que muestre un nuevo enfoque, que evidencie, ¿sí?, o que les parezca que en el fondo es donde más se expresa con mayor claridad que el enfoque que están teniendo es diferente para la revinculación? Jacqueline, ¿cómo está esa reflexión en el norte? Sí, bueno, creo que como muchas comunidades educativas, si bien nos preparamos de muchas formas, igual fue muy difícil, ¿ya? Sabíamos que los estudiantes no eran los mismos, pero también nos encontramos con problemáticas que quizás tampoco habíamos visualizado, mucho más amplias de lo que nosotros también pudimos proyectar. Y una de las experiencias que ha sido muy positiva ha sido que los estudiantes sean líderes en esta búsqueda de soluciones, que los estudiantes participen, sean partícipes de encontrar formas de avanzar como comunidad educativa. En ese contexto, nosotros hemos estado desarrollando algunas estrategias, conversatorios. Creo que los conversatorios han sido muy significativos porque les han permitido espacios de expresión, y también hemos generado espacios de liderazgo. Voy a poner un ejemplo de una acción. Se generó el Comité de Vida Saludable, ¿ya?
hubo representantes de todos los cursos, ¿cierto? Hay 22 cursos en el establecimiento que forman el Comité de Vida Saludable. Entonces, a partir de ellos se pretendió hacer los líderes, ¿ya? Para conocer la voz de los estudiantes. Y a través de ellos se hizo una consulta a los estudiantes sobre cuáles son las actividades que para ellos serían significativas para mejorar la convivencia escolar, ¿ya? Una encuesta, ¿cierto? Y fuimos conociendo la mirada de los estudiantes, ¿cierto? A partir de esos líderes. Y los estudiantes nos pedían espacios de convivencia recreativos, deportivos, ¿ya? Para compartir. Entonces, a partir de esa visión desde los estudiantes, fuimos desarrollando espacios en los cuales les llamamos nosotros recreos entretenidos, que tienen que ver con el espacio de colación, que es la hora más amplia, ¿ya? En ese contexto fuimos desarrollando actividades solicitadas por los estudiantes, ¿ya? Actividades deportivas, actividades recreativas, el talento musical, ¿ya? El estudiante, ¿cierto?, que participa en las academias, el concurso el campeonato de ping-pong, etcétera. ¿Y eso qué permitió? Permitió que los estudiantes se involucraran en este proceso, ¿ya? Y eso también significó, hicimos una alianza con Seremía de Educación y la Universidad de Tarapacá, el Departamento de Educación Física. Porque ¿qué permite esto? Que los estudiantes de Educación Física, que están a punto de egresar, van a nuestros establecimientos en esos horarios, que son los espacios libres, digamos, de horas de clases, y nos apoyan en todas las actividades, ¿cierto?, de convivencia. Eso también permite que los profesores conserven sus espacios de descanso, conserven, ¿cierto?, sus espacios en los cuales su recreo, su hora de colación, y mientras tanto tenemos una comunidad que, ¿cuál es el foco de esto? Que conecta a los estudiantes con emociones positivas de convivencia. Nos lleva, ¿cierto?, si están en un contexto en el cual están con problemas emocionales, con problemas, ¿cierto?, a veces disciplinarios, esto lo conecta con experiencias positivas que finalmente va reinstalando el espacio de convivencia positiva. Interesante, con todo lo que ello significa para efectos de ir incorporando también en todo el cuerpo del establecimiento la necesidad de promover climas positivos para el aprendizaje, digamos, no obviar ese aspecto tan fundamental. Paulina, ¿qué nos quieres compartir al respecto? Mientras ustedes, le voy a pedir disculpas a Jacqueline, porque mientras hablaba estaba pensando como quizás dónde estuvo el fuerte o dónde está. Y yo creo que no hay una estrategia o una acción específica que hoy día pudiésemos decir esto fue lo exitoso, porque creemos que estamos en constante construcción. Nosotros no hemos resuelto todavía algunos desafíos, pero sí creemos que experiencias exitosas o que han ido ya instalándose, la definiría como por 3 líneas. Una, el proceso de vínculo genuino que existe y que se fue desarrollando entre los docentes y los estudiantes, donde ellos visualizan a este adulto referente como alguien que realmente acompaña y que se interesa en su dificultad y en todo su proceso de aprendizaje. Por otra línea, yo destacaría la gran capacidad que han tenido los docentes por buscar distintas formas y estrategias de metodología activa dentro del aula, justamente buscando la participación mucho más intencionada de los estudiantes. Y por otra parte, que incluso a nivel país ha sido un fenómeno, las situaciones de conflicto y violencia escolar, creemos que el sistema de mediación escolar en la escuela también ha dado muy buenos resultados. Entonces, un estudiante que estuvo fuera de la escuela por todo este tiempo, la magia primero ocurre cuando vuelve a la escuela. Ya está aquí, llegó al colegio. Chuta, no tenía norma, no tenía muchos límites, estrategia de resolución de conflictos muy descendida, y se da cuenta que hay otras maneras, que los resultados son positivos. Me gustó esta escuela. Pero por otra parte hay un profesor que refuerza positivamente, que explica 5, 10 veces, o hay un adulto que en realidad también le preocupa. Y desde ahí también hay otras actividades como el desarrollo de oficios y el desarrollo de habilidades socioemocionales que van de la mano con todo este trabajo transversal. Por eso no me atrevería a decir si es 1 o 2, sino que es una forma, un modelo de hacer escuela que nos ha permitido seguir acompañando a los jóvenes día a día. Ambas coinciden en la importancia de generar experiencias en las que escuchemos,
veamos, y además los estudiantes tengan un impacto específico, o sea, real, en definiciones respecto de cómo desarrollar los procesos de aprendizaje, respecto de cómo involucrarse en la resolución de los conflictos que se presentan siempre, digamos, y que se han exacerbado, por cierto, después de estar tanto tiempo fuera de estos espacios de socialización. Sepan ustedes, resulta muy, muy interesante, sepan ustedes que cuando invitamos a este encuentro virtual, comenzaron a llegar preguntas previos. Y queremos, previo, digamos, mientras se inscribían los participantes, lo que habla del tremendo, no solo entusiasmo, sino que interés. Una de ellas, que es particularmente interesante, nos preguntaba, bueno, ¿cómo hacemos, cómo se promueve el proceso de revinculación mirado ahora desde las responsabilidades de los profesores por asignatura? Hacía una reflexión en torno a, hay muchos momentos en los que nos encontramos todos, pero cuando estoy yo, algo mencionaba Paulina, en mi sala de clases, en mi responsabilidad, en mi asignatura, ¿cómo puedo, entonces, qué tipo de estrategias se pueden vincular para efectos de tener coherencia en esta invitación a la revinculación? No sé quién quisiera tomar la palabra en relación a esta inquietud que nos presentó el público previo al conversatorio. Bueno, Jacqueline. Yo coincido en lo que explica muy bien Paulina. O sea, aquí es toda una comunidad educativa trabajando, ¿cierto?, en función de cómo nosotros podemos acoger al estudiante y que se quede con nosotros. Desde esa perspectiva, pienso que cómo yo puedo vincular al estudiante desde la asignatura. Creo que precisamente ese es el punto. El punto es que nosotros hemos diseñado procesos en los cuales lo importante es desarrollar en los estudiantes habilidades socioemocionales y educar en forma integral. Y esas habilidades se desarrollan desde las asignaturas. Desde las asignaturas nosotros estamos contribuyendo desde el momento en que, la forma en que presentamos. Vamos a presentar la dinámica de la clase, en la cual podemos hacer que los estudiantes interactúen. Esa interacción que tiene el estudiante requiere, ¿cierto?, de lineamientos, normas de aula, que nosotros esperamos que se respeten. Nosotros hemos estado trabajando muchísimo en la reinstalación de las normas de aula. Los estudiantes han hecho un trabajo de orientación. Ellos mismos han reflexionado, ¿ya?, para instalar las normas de aula. Incluso ellos las han graficado en su sala, cada curso, esas normas que implican la tolerancia al escuchar al otro, implican el respeto, implica el poder comunicarme efectivamente. Esas son habilidades que son importantísimas y que se pueden desarrollar desde cualquier asignatura, considerando que el desarrollo de habilidades socioemocionales está inserto dentro del currículo. No está segregado, no está disgregado de lo que es la clase en sí misma. Entonces, los profesores de nuestro establecimiento han trabajado ellos mismos, ¿cierto? Han desarrollado diferentes rutinas que se pueden usar desde cualquier asignatura. Lo importante es que la asignatura es un espacio para reflexionar, para dialogar, y es un espacio para en conjunto resolver problemas, que creo que también es una habilidad importantísima con la cual estamos ayudando al estudiante a resolver conflictos desde el pensamiento, pero también fuera del aula, desde la acción, ¿cierto? Así es que creemos que también es un conjunto de acciones, no hay nada que sea disgregado, separado. Vamos por esa comprensión holística y se nos suma más Catalina al panel, nos alegramos muchísimo, así que de nuevo bienvenida. Paulina, y después le vamos a hacer una pregunta a Catalina. Paulina, ¿cómo ves tú este enfoque? Muy parecido a lo que comenta también Jacqueline, y pudiésemos agregar que algunas particularidades de nuestra comunidad están enfocadas a levantar los intereses de los estudiantes. Por una parte tenemos una priorización curricular, ¿cierto? Un diagnóstico de base también, pero es muy importante
poder motivar intrínsecamente a los estudiantes y a partir de lo que a ellos les llama la atención, de lo que consideran significativo para su vida, que muchas veces hay una brecha con lo que el adulto o profesor considera importante, cómo hacemos este acercamiento y podemos ir desarrollando diferentes actividades dentro del aula, que es donde ocurre, yo diría, el 80% del aprendizaje integral para poder mantener al estudiante motivado y con ganas de querer asistir al otro día también. Efectivamente, como la motivación intrínseca, ¿cierto? Como la motivación intrínseca y, como bien decía Jacqueline, el aprendizaje no está disociado en lo cognitivo y en lo emocional. El aprendizaje se produce en esas dimensiones y en el cuerpo. Catalina, tú nos planteabas al comienzo, nos invitabas, digamos, al comienzo a remirar la lógica de la deserción, ¿no es cierto? Y la revinculación, que es un aspecto bien crucial. Y además nos contabas de las distintas iniciativas que están desarrollando. Una de ellas es este Plan Nacional de Tutorías, en el que involucran a la comunidad también y a estudiantes universitarios. ¿Por qué la apuesta de tutorías en este marco? ¿Qué es lo que... ¿Cuál sería el diferencial de estas estrategias, en el marco de los desafíos que tenemos de revincular a tantos niños y niñas y jóvenes? Sí, mira, interesante pregunta, porque entre tantas alternativas, ¿por qué las tutorías, verdad? Bueno, yo creo que una cosa es las tutorías en un conjunto de acciones, no solo las tutorías, sino que las tutorías como un aporte a la acción cotidiana que hacen los actores y las actrices de los colegios. Aquí escuchamos a las dos directoras ver que han hecho una acción consciente, sistemática, de articular muchas dimensiones para poder mantener a los estudiantes y a las estudiantes vinculadas. Pero creemos que las tutorías tienen una virtud en este contexto, que es de invitar a otros y a otras a comprometerse y a colaborar con este desafío de mantener la continuidad educativa, que no es bajar ni sacar del espacio a los y las docentes o a los otros profesionales que trabajan en los colegios, pero también reconocer que necesitamos muchas manos hoy día, porque el desafío es muy grande en ese sentido. Entonces nos pareció que era muy interesante poder invitar a personas que tienen alguna disposición en particular, y en este caso a los y las estudiantes de pedagogía que ya tienen alguna disposición o formación, incluso si están en sus primeros años, tienen una disposición hacia la educación, hacia enseñar, hacia acompañar a otros. Eso respecto a por qué con otros, digamos. ¿Y por qué tutorías? Porque también podrían hacer otras cosas. Porque las tutorías tienen la virtud de tener el foco en esta relación más personalizada, ya sea en una lógica individual o ya sea en grupitos pequeños, ¿ya? Por ejemplo, con los estudiantes de pedagogía, y yo ahora vengo saliendo de una reunión con decanos, que estuvo muy interesante, decidimos hacerla en grupitos porque también es parte de lo que necesitan aprender. Cuando una persona hace una tutoría también aprende, ¿verdad? Y en este caso los estudiantes de pedagogía, esto va a ser un espacio formativo también para ellos. Pero en esa relación, que es de a poquitos, se genera un vínculo que es muy importante, que es un vínculo personal, que fomenta y que promueve el vínculo con el espacio escolar. Y además te permite resolver ciertas necesidades de aprendizaje que sean más específicas. A veces hay una pregunta crítica que te hace pensar en algo o una explicación más específica que necesitas para destrabar alguna cosa muy práctica a veces, alguna operación matemática o algún tema específico que te ayuda. O que te permite ir dando una continuidad, por ejemplo, procesos de lectoescritura, alguien que te acompañe a un niño o a una niña pequeña, en ir leyendo contigo, en ir escribiendo y acompañar ese proceso, que lo guía él y la profesora siempre, pero es un otro significativo que se suma a los y las otras significativas de los niños que puedan ir acompañando y apoyando. Esa es la apuesta. Sí. Jacqueline, por favor. Sí, quería comentar que nosotros en el año 2020, Catalina, implementamos las tutorías, porque inicialmente el profesor jefe está a cargo de un curso, pero como era muchísimo lo que había que hacer, otros profesores se integraron a apoyar al profesor jefe y fueron trabajando el 1 a 1, ¿ya? Y muchos a través de llamadas por celular, y fueron conteniendo estudiantes y fueron apoyándolos, ¿cierto?, en las evaluaciones o los procesos que tenían que rendir. Y fue súper efectivo.
Y creo que la tutoría fue uno de los elementos que nos permitió mantener el vínculo. Por lo tanto, yo apoyo muchísimo que es una práctica excelentísima. Y como Paulina, ¿quisieras hacer algún comentario al respecto? Sí, nosotros creemos, pero muy genuinamente, que el vínculo es clave para fortalecer los procesos de los estudiantes. Y nosotros acá en la escuela este año también hicimos acompañamiento el año 2020-2021, pero le cambiamos el nombre ahora a un nombre de apadrinamiento. Y ahí sí, también la particularidad es que está toda la comunidad educativa invitada a participar para poder tener estudiantes a su cargo, porque el vínculo no siempre se genera entre un educador y un estudiante. Muchas veces es el tío que los recibe en la mañana, el que conversa, el que va apoyando, el que orienta también, y todos los trabajadores hoy día tienen estudiantes a su cargo, y si bien los resultados de asistencia no han sido maravillosos como esperamos, por eso estamos en constante reflexión, si hoy día tenemos nosotros la tranquilidad de saber por lo menos qué está pasando con cada uno de los jóvenes que están matriculados en nuestra escuela. Y yo creo que ahí es una apuesta que hay que fortalecer hoy día. De hecho, una de las prácticas que profundiza la exclusión es la invisibilización. Y de eso tenemos tanto que aprender como comunidades en lo cotidiano, en el encuentro día a día. Hay una pregunta que ha aparecido varias veces en el público que se las voy a plantear para que la conversen entre las tres y que tiene que ver con cómo se sostiene todo este trabajo cuando no necesariamente, en algunos contextos, las familias contribuyen o están tan apegadas o implicadas en el proceso formativo de sus hijos, por diversas razones, ya sea por altos niveles de trabajo, por vínculos, por deterioros, etc. Pero cómo entonces con una familia, a veces en algunas comunidades educativas, con familias más lejanas al proceso educativo, cómo se sostiene la vinculación de las y los estudiantes. Partamos con Catalina, que fue nuestra primera. De acuerdo. Bueno, yo creo que siempre la familia cumple un rol fundamental, sea cual sea la familia. El vínculo significativo del niño y la niña. A veces no es necesariamente una familia sanguínea, pero es el espacio donde ese niño o esa niña crece y genera sus vínculos primarios, ¿verdad? Y siempre es más fácil cuando está la familia para el colegio, sobre todo cuando son familias que colaboran, que están en sintonía con lo que plantea el colegio. Pero cuando no está la familia ahí disponible, o porque no está, porque hay algún problema a veces en la familia, yo creo que la solución justamente es construir espacios de vínculos significativos dentro del establecimiento. Porque no si bien se hace más difícil, no podemos soltar, sobre todo a los niños que no tienen una familia que en ese momento o que permanentemente pueda cumplir con ese rol fundamental. Entonces, vínculos permanentes, espacios más de protección dentro del establecimiento. Sabemos que el rol principal es la educación en el establecimiento educativo, pero hemos visto en la pandemia cuán importante se ha vuelto para el desarrollo afectivo, emocional, social de los niños y las niñas y las jóvenes también, tener el espacio educativo. Es un espacio de encuentro, de contención, de protección, de cuidado. Entonces, hay que reforzar esa dimensión también del espacio educativo para que ese niño tenga por lo menos parcialmente, cubiertas esas necesidades. Uh-huh. Muchas gracias. Nos quedan los últimos minutos, así que voy a invitarlas también a propósito de aportar, digamos, desde su experiencia al respecto, pero nos ha llegado una pregunta que no se nos puede pasar y que necesitamos decirle a Catalina, que tiene que ver con el nivel inicial, la educación inicial. Y las educadoras que nos están viendo, educadoras que nos están viendo, se preguntan cuáles son las iniciativas desde Seamos Comunidad para apoyar este proceso en este nivel. Sí, hemos tenido un trabajo interesante con la Subsecretaría de Educación Parvularia y estamos trabajando, bueno, este programa de tutorías, por ejemplo, es para todos los niveles,
incluida la educación de párvulos, incluida la educación especial también. Participan las universidades con todas sus carreras. Entonces, en el fondo, la asociación es entre un colegio o un jardín infantil con las universidades que tienen estudiantes en prácticas en esos establecimientos. Por otro lado, desde Integra y de Junji hay varias propuestas sobre el desarrollo de la convivencia, y estamos trabajando también en articulación con el Ministerio de Desarrollo Social a través de la Subsecretaría de Infancia con fortalecer el programa PASMI, que es de atención atención de salud mental, y hacerlo que vaya creciendo hacia abajo. ¿Ya? Eso es una proyección en el mediano plazo, abajo digo en términos de edad, que pueda atender cada vez a niños más pequeños. También en educación de párvulos va a haber un levantamiento de iniciativas de innovación y unos proyectos para promover la innovación pedagógica en jardines infantiles en el marco de Seamos Comunidad. Esos son tipos de acciones. Y todo lo que tiene que ver con esta línea de continuidad y de acompañamiento del proceso educativo y de las trayectorias tiene que tener un foco muy importante, porque el problema que tenemos es por un lado la matrícula y un problema de asistencia muy, muy importante en los niveles de educación inicial. Entonces, todas estas iniciativas que yo mencioné también las estamos implementando en educación inicial, no es solamente para básica y media. Yo tengo un defecto profesional, que hablo de escuelas y liceos porque es el nivel en el que me muevo, pero también incluye a los jardines infantiles y a los niveles de educación parvularia que están en las escuelas. Perfecto, muchas gracias. Nos quedan los últimos minutos, pero sobre la relación con las familias, Paulina, Jacqueline, ¿quisieran compartirnos alguna idea en particular? Sí. Bueno, en realidad, perdón, Paulina. Eso, las ganas de compartirla. Sí. Sí, bueno, comparten que la familia es importantísima, el vínculo fundamental, pero nosotros en nuestra trayectoria siempre hemos tenido debilidades en ese aspecto. Ya no siempre la familia se vincula como nosotros idealmente quisiéramos. Y creo que en ese contexto la comunidad educativa lo tiene muy claro, muy internalizado. Como comunidad educativa, profesores, asistentes de la educación, acá tenemos los equipos de convivencia escolar, los duplas psicosociales, los profesores siempre están, ¿cierto?, generando acciones de contención, acciones de apoyo a los estudiantes, de seguimiento. Ya no solamente se hace una contención por una situación X, hay un proceso de monitoreo y seguimiento de estos estudiantes. Y siempre los profesores, yo quiero destacar a los profesores y asistentes de la educación de nuestro establecimiento, porque si hay algo que distingue el sello, nosotros llamamos el profesor nerudiano, es que son muy afectivos. Nuestros profesores, nuestros asistentes de la educación son muy afectivos. Ellos se involucran desde el afecto, ¿ya?, con nuestros estudiantes, y tienen internalizado una serie de prácticas. Ellos ahora están preparando el Día del Niño, están preparando, ¿cierto?, ya el Día del Estudiante, van generando vínculos que van más allá, ¿ya?, del aula o del aprendizaje en sí. Y esos vínculos son realmente factores protectores para nuestros estudiantes. Y no quiero dejar de mencionar que hay otros espacios también que son muy importantes, que son las actividades extraprogramáticas. Nosotros tenemos una gran oferta de actividades extraprogramáticas en que los estudiantes continúan en el establecimiento después del horario de salida, y ahí se vinculan con sus profesores de academia, y también ahí tienen un apoyo de un factor protector muy importante, ¿ya? Porque además de hacer deporte, de pintar, de hacer música, tienen un vínculo muy importante con sus profesores. Entonces creo que es toda la comunidad educativa que trabaja en conjunto para apoyar a nuestros estudiantes en estas circunstancias. Muchas gracias, Jacqueline. Paulina, ¿quisieras hacer uso de la palabra? Estamos un poquito pasados, un par de minutos. Unos minutos, uno quizás. Considerar que, claro, efectivamente el rol de la familia es fundamental en todo el proceso de aprendizaje, no solamente de la escuela. Nosotros ya terminamos ese proceso de tiempo y consideramos que aún así en decisiones importantes la familia sigue acompañando. Pero también hoy día
hay que involucrar a otras personas, ampliar como esta red de apoyo más allá de la familia, sino que vincularse y visibilizar adultos significativos y buenos referentes que los estudiantes tienen también en su vida. Puede ser un primo que quiera apoyarlo, un amigo, muchas veces un pololo, el que también nosotros vinculamos a este espacio educativo cuando la familia no es un factor protector muchas veces. Eso por una parte, ampliar esta mirada, abrir la escuela, y por otra parte, considerar las redes de apoyo que se desprenden en el territorio y en la localidad. Yo creo que cuando uno visualiza que un estudiante, sobre todo los menores de edad, se sienten o están poco acompañados, poder hacer las derivaciones correspondientes, porque el acompañamiento y todo el compromiso puesto en este sentido de propósito está entre el horario de escuela. Pero también hay vida después de este y también tenemos que confiar en que hay otras personas que pueden tomar un rol protagónico de acompañamiento más allá del espacio escolar. Maravilloso. Muy interesante. Les queremos agradecer a nuestras panelistas, a Catalina, a Paulina, a Jacqueline, que nos han acompañado. Y por cierto, estamos ya llegando al final del conversatorio. Por cierto, agradecer todas las preguntas que nos llegaron, que fueron bastantes, de las que algunas pudimos dar respuesta, y el interés y la participación de todos quienes están hoy día viéndonos por las redes sociales. Antes de terminar, queremos invitarles cordialmente a ingresar al portal Educar Chile, registrarse y revisar los recursos y artículos relacionados con esta temática. Les contamos también que ya estamos impartiendo cursos de autoaprendizaje gratuitos referidos a aprendizaje socioemocional que desarrollamos junto a la División de Educación General de Mineduc, que están alineados a la política Seamos Comunidad. Síguenos, por favor, en nuestras redes sociales para estar al tanto de la inscripción y aumentar esta comunidad, ser parte de esta comunidad. También les invitamos a visitar el sitio www.seamoscomunidad.mineduc.cl, donde encontrarán los 5 ejes fundamentales de esta política. Y como siempre, ha sido un honor contar con su participación. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Que tengan muy buena tarde y les esperamos en nuestras próximas actividades virtuales. Un abrazo. Thank you.